Hola amigos, la cocina de Tori viene hoy con un nuevo video y les traigo una receta cubana como las palmas. Se trata de la chuleta de cerdo frita a la cubana. Y yo quiero mostrarles cómo ha quedado mi chuleta. Vean ustedes el color que tiene, toda esta cebolla caramelizada, el olor es una pena que no lo puedan percibir, pero aquí está. Mis amigos, si les gusta cómo hago todo el paso a paso hasta llegar a este punto, les voy a pedir que me regalen un me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita y así no se pierden ningún video. Ya cuando pongamos el siguiente, ustedes están ahí listos para verlo. Y ahora, mis amores, nos vamos con el paso a paso, así que adelante video. Vamos a empezar ya a preparar nuestras chuletas de cerdo a la cubana. Y la primera cosa que voy a hacer es que le voy a dar unos golpes con un martillo de cocina, así como estos, por la parte plana. No voy a usar esta parte de la textura porque lo voy a poner dentro de una bolsa de nylon. Y esto lo voy a hacer para que no me salpique toda esta área de trabajo. Pero si usted no tiene una bolsa de estas, no pasa nada. Hágalo normal como siempre. Voy a hacer esto, pero es que me tengo que acordar de mi abuela en Cuba. Mi abuela, yo recuerdo que cuando venía carne de res a la carnicería, carne de segunda, era muy dura. Y para hacerla había que darle mucho mortero para poder ablandar esa carne, para poderla cocer y cocinar y así poderla comer. Esta es carne de primera. De todas maneras, les recomiendo que lo haga porque va a quedar más suave, mucho más sabrosa. Entonces, vamos a comenzar poniendo de uno en uno porque están bastante grandes. Aquí adentro. Esta la pongo para acá, para el lado. Y vamos a golpear. Ahora voy a poner la segunda y voy a repetir lo mismo. Voy a colocar la carne que ya golpeé con el martillo aquí en este recipiente de vidrio y entonces voy a preparar lo que va a ser la marinada. En este recipiente que tengo aquí yo voy a poner todos los ingredientes, las cantidades van a aparecer al final del video. Ya yo los tengo todos listos, así que lo único que voy a hacer es mezclarlo. Tengo la cebolla, que la corté en juliana en tiras. Aquí tengo pasta de ajo. El video se lo voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Si no tiene pasta de ajo, puede usar diente de ajo normal. Sazón tropical o sazón completa, es lo mismo. Tengo aquí orégano. Tengo comino, pimienta negra, sal y jugo de naranja agria. Ya esta marinada está lista, la voy a poner hacia un lado y quiero hacer algo con la carne antes de ponerle la marinada encima. Esto es lo que voy a hacer, esto es como un truquito. Yo aquí tengo una tijera, pueden usar también un cuchillo. Las chuletas tienen, vean, esta grasa, así por los contornos. Yo lo que voy a hacer es que le voy a hacer unos pequeños cortes. No se la voy a quitar porque la grasa al final es grasa de cerdo y le va a dar sabor. Pero haciendo esto evitamos que la chuleta encoja. Ahora le voy a poner la marinada.
y voy a distribuirlo bien para que quede parejo, para que agarre siempre este sazón, toda la carne y bueno, coja todo este sabor. Para hacer este paso se puede usar guantes de cocina o simplemente con tener las manos limpias es igual. Y ahora vamos a tapar. Este recipiente tiene una tapa. Si usted el recipiente que está usando no tiene tapa, con que le ponga un nylon de cocina es igual. Este paso lo hacemos para que agarre mucho sabor. Lo voy a llevar al refrigerador y lo voy a tener como unos 30 minutos aproximadamente. Ya pasó el tiempo y saqué las chuletas de cerdo del refrigerador. Aquí las tengo. Ahora en una sartén amplia vamos a adicionarle la grasa. Yo le voy a adicionar manteca de cerdo. Les recomiendo que usen manteca de cerdo. Es mucho mejor, pero una cucharada le voy a poner inicialmente. Puede también usar otra grasa si desea. La temperatura la voy a poner a fuego medio y esto es para que caliente rápido. Y cuando esté caliente entonces le adicionamos la chuleta. Ya la grasa está caliente, pero antes de poner la chuleta le voy a retirar la cebolla. Se la voy a adicionar después más adelante. La voy a colocar en la sartén con las manos. Yo las tengo bien limpias como les había dicho anteriormente. Y el fuego lo voy a bajar a temperatura medio bajo. Lo voy a dejar así alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. Lo importante es que quede como doradita. Voy a estar chequeando todo el tiempo. Pasado ese tiempo lo vamos a virar para el otro lado y repetimos. Pasaron los 5 minutos. Voy a chequear si nuestra chuleta agarró color. No, todavía. Le voy a dar un poco más de tiempo. Yo quiero que me quede doradita. Vamos a chequear nuevamente. Ya está dorada, la voy a virar y le voy a dar 8 minutos. Voy a chequearla. Está dorada, la voy a retirar y voy a colocar la otra chuleta. Y la voy a dejar cocer. Voy entonces a adicionarle la otra chuleta. Y les digo que esto lo voy a hacer porque acá tengo reservada toda la cebolla, toda la marinada y se la voy a adicionar y la voy a cocer. Esto sería como caramelizar la cebolla, se me traba la lengua. Le voy a dar alrededor de unos 5 minutos hasta que la cebolla cocine y la carne vaya a absorber el sabor que tiene esta cebolla. Ya la cebolla caramelizó y la carne se ve espectacular. Voy a apagar el fuego y la voy a poner aquí en este plato. Y bien, mis amores, ya terminé de preparar nuestra chuleta de cerdo frita a la cubana. Yo espero que les haya encantado el video. Déjenme en los comentarios cualquier cosa que me quiera decir sobre esta preparación, si ya la he hecho antes, cualquier opinión y estaremos al pendiente y respondiéndole lo más rápido posible. Además, quería invitarlos a visitar nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro TikTok. En ellas van a ver fotos y videos que nosotros estamos poniendo en estas redes. Y ahora me toca hacer el trabajo difícil, que es probar cómo ha quedado este chuletón. Sí, chuletón, porque está bien grande. Y enseguida les voy a comentar qué tal está de sabor. Sí, esto está riquísimo, es un espectáculo de sabor, delicioso, sabroso. Yo les digo, hagan esta receta porque no hay excusa, no tiene que esperar una fecha especial, una celebración, en cualquier momento unas chuletas fritas al estilo cubano y yo le he puesto aquí de acompañante arroz blanco y tostones. Elija los acompañantes a su gusto.
Y ahora me voy a despedir y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao!